El rey Salomón heredó un considerable imperio conquistado por su padre el rey David, que se extendía desde la frontera con Egipto hasta el río Éufrates, en Mesopotamia. Este reino estaba integrado por el territorio de Israel, administrado con un sistema de 12 distritos, y numerosos reinos vasallos o sometidos, en la leyenda del Anillo de Salomón. El anillo se compone por dos triángulos sobrepuestos, uno con un vértice hacia arriba y el otro con el vértice hacia abajo, formando una estrella de 6 puntas, símbolo que es mejor conocido como la estrella de David. Las leyendas cuentan que la argolla contiene en el centro el sagrado nombre de Dios, es un legendario anillo de sello que es atribuido al rey israelita Salomón en tradiciones místicas medievales, a partir de las cuales la leyenda se desarrolló en paralelo dentro del misticismo judío. Cuando un demonio llamado Ornias acosa a un joven amigo de Salomón succionando su vitalidad con el pulgar de su mano derecha, Salomón ora en el templo y recibe del arcángel Miguel un anillo con el sello de Dios, en forma de pentagrama, con el que podrá mandar a los demonios. ¿Quién es Salomón y por qué los demonios le temen? El rey Salomón fue un gran conocedor de la magia y del mundo espiritual. Según el Antiguo Testamento, el mismísimo arcángel Miguel le habría dado al rey Salomón un anillo que tenía el poder de controlar a los demonios. De hecho, hasta el Corán, de la religión musulmana, reconoce al rey Salomón como rey y profeta. Se dice que había genios que trabajaban para él, con todo el permiso del Señor, reza el documento. El Grimorío también es reconocido como Lemegeton, un antiguo texto ocultista que define la demonología y la magia como defensa ante el mal, pero eso sí, se debe tener mucha fe para que surta efecto. Se dice que Salomón encerró a 72 demonios de jerarquías diversas en vasijas de bronce selladas mediante símbolos mágicos y obligó a trabajar para él. Se dice que un día el rey perdió el precioso anillo. Lo había perdido en las aguas del río Jordán. Salomón consideró que el anillo se había perdido para siempre hasta que un pescador se lo devolvió. Lo había encontrado el anillo dentro del cuerpo de un pez. Salomón tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. Al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había provisto toda la madera de cedro y de ciprés y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Hiram llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano?, le preguntó. Por eso Hiram llamó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor, y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Hiram le pagó a Salomón 4.000 kilos de oro. Este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del templo del Señor, el palacio real, los terraplenes, la muralla de Jerusalén y las ciudades de Azor, Megido y Gezer. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Gezer, mató a la población canánea e incendió la ciudad. Luego se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón reconstruyó la ciudad de Gezer. También fortificó las ciudades de Betorón de Abajo, Baalat y Tamar, en el desierto que está dentro de su tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces Salomón los obligó a servir como esclavos, y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que los puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno, oficiales y capitanes en su ejército, y comandantes y conductores de sus carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. Salomón trasladó a su esposa, la hija del faraón, de la ciudad de David al palacio nuevo que le había edificado. Luego construyó los terraplenes. 3 veces al año Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente terminó el trabajo de construir el templo. El rey Salomón también construyó una flota de barcos en Ezión Geber, un puerto cerca de Elat en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Hiram envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro, que entregaron a Salomón.
Por su propia culpa, Salomón perdió el poder de realizar actos milagrosos que el Espíritu Divino le había conferido. Se enamoró de la mujer Jebusea Shulamit. Los sacerdotes de Moloch y Razán, los falsos dioses a los que adoraba, le aconsejaron que rechazara su demanda, a menos que él rindiera homenaje a dichos dioses. Al principio Salomón se mantuvo firme, pero cuando la mujer le pidió que cogiera 5 langostas y las aplastara en sus manos en nombre de Moloch, él la obedeció. Inmediatamente se vio privado del Espíritu Divino, de su fuerza y de su sabiduría, y se hundió tanto que para complacer a su amada construyó templos a Baal y a Razán.